Y por fin llegó el momento de hablar sobre funciones. Esto me pone contento, porque esto sí se puede ver en la realidad de una manera bien tangible. Así que como es algo que se puede aplicar en la realidad, va a ser más fácil entenderlo. Pero aún así, vamos a explicarlo con tus palabras, para que podamos entender las pautas principales. Así que lo único que tenés que hacer es quedarte del otro lado, porque esto es un aula feliz. Y por eso mismo ahora vamos al aula. ¡Vamos! Mira, voy a arrancar con un ejemplo, así te das cuenta que es una función y vas a ver que no tiene otro secreto. Son pequeñas cositas que hay que tener en cuenta y después todo funciona. Imagínate que mediante un sistema de ejes reales, de valores reales, este eje representa una variable que, por ejemplo, se llama tiempo. Y yo grafico, a medida que pasa el tiempo, qué tan alta es la temperatura de una habitación. En verano, por ejemplo. Bueno, si yo empiezo a contar a las 0 horas del día, y termino a las 24 horas del día, en este lapso yo puedo representar cómo evoluciona la temperatura. Si este eje es la temperatura en unidades de grados centígrados y yo pongo una rayita acá diciendo que esto de acá son 30 grados centígrados, se ponen entre corchetes así a la unidad que toman los valores de este eje. ¿30 qué? Perros, gatos, no, 30 grados centígrados. ¿Y acá tiempo qué? ¿24 qué? ¿24 canarios? No, 24 segundos en ese entrecorchete. Entonces, puedo representar y decir que a las 0 horas hacía frío, entonces la temperatura era de 15 grados. ¿Sí? Entonces ahí tengo un punto. Y vamos a un poco de imaginación. Imagínate que la cosa evoluciona así. ¿Sí? Aumenta a las 12 del mediodía, 12 y 24 a la mitad, y después baja a la noche. Entonces, es una cosa así, imagínate. Entonces, esto que está acá es una función. La podemos llamar T de T, mira, T de T estoy poniendo. Esto está bueno para darse cuenta. T es la temperatura. Estoy diciendo que la temperatura es función del tiempo. O sea, que la temperatura depende del tiempo, que significa que depende del tiempo que estoy mirando, la temperatura va a ser una o va a ser otra. ¿Sí? El T mayúscula es distinto del T minúscula. El T minúscula es tiempo y el T mayúscula es temperatura. Entonces, la cosa más importante sobre funciones que tenés que saber es que todas las funciones cumplen esta condición, que es re lógica, fíjate. Yo te pregunto, ¿es razonable que en este momento del día, para esta hora, la temperatura sea de esta cantidad de grados y también sea de otra cantidad de grados? ¿Qué estoy diciendo? Para este valor de tiempo, ¿puede ser que el resultado de la función para este valor de tiempo me dé este número y también me dé otro? No, no puede ser. ¿Por qué? Y porque fíjate el caso de la temperatura. La temperatura es función del tiempo. ¿Es razonable que a las 12 del mediodía, aparte de haber 17 grados centígrados, haya 10 grados centígrados? ¿Haya dos temperaturas al mismo tiempo? No, no tiene sentido. Esa es la condición que tienen que cumplir las funciones. La variable independiente es tiempo. ¿Por qué? Porque la temperatura es función del tiempo. La temperatura es esclava del tiempo. La temperatura depende del tiempo. Entonces, el tiempo es el que maneja la cosa acá, porque el tiempo dice, a este momento del tiempo tengo esta temperatura, en este momento del tiempo tengo esta otra temperatura. El tiempo es el independiente en todo esto, es la variable independiente. ¿Te acuerdas cuando vimos sucesiones? Yo te dije 3n, la sucesión 3n. Para cada valor de n tengo un valor determinado del resultado de la sucesión de la lista. Bueno, ahora la función yo la puedo llamar f de t, por ejemplo, si t es el tiempo, o f de x, si x es la variable independiente. Y esto va a ser una cuenta con t, como esto, es lo mismo. Para cada valor de t hago esa cuenta, que tiene números y t, no tiene otra cosa, y me da el resultado. Por ejemplo, la temperatura. Imagínate que te digo 3t. 3t es una función. Para cada valor de t tengo el resultado y el resultado me da una magnitud. Ese es el espíritu de la función. Es una relación entre dos variables. T es una variable y la otra variable es f de t, la función de t. Que esto lo puedo llamar i, si quiero. ¿Qué significa? Y que i va a ser un parámetro que va a ser igual a 3 veces este otro parámetro.
esta otra variable. Y es la variable dependiente, porque depende de esta cuenta con la variable independiente, la que manda, la que dirige la batuta. T, ¿está bien? Se acostumbra mucho, en vez de usar T, se acostumbra a usar X, ¿sí? Porque en matemática tiempo no tiene sentido, en matemática las cosas son abstractas. Entonces, por ejemplo, f de x igual a 3x es una función de x, e y se le llama a esto, se le llama a esta cuenta, ¿sí? ¿Por qué pongo esto? Y porque en el eje, en el sistema de ejes, el eje vertical se puede llamar y. ¿Qué tenés? Un sistema cartesiano, como el que vimos en los videos anteriores. Sistema cartesiano, donde tenemos un eje real vertical y un eje real horizontal. El horizontal se llama eje de abscisas y el vertical se llama eje de ordenadas. ¿Sí? ¿Y cómo hacer para memorizarte eso? Es una definición, se define como eje de ordenadas al vertical y eje de abscisas al horizontal. No hay forma de resumirlo, es un nombre, ¿sí? Es un nombre que se le da. Entonces ahora empezamos a divagar, empezamos a flashear, como si estuviéramos borrachos y decimos que y igual a 3x más 1 es una función de x, donde x es la variable independiente, y es la variable dependiente, y esto si lo represento en un sistema de ejes cartesianos, x e y, para x igual a 0 tengo 1, este es un punto, para x igual a 2, por decir un número nada más, todos los valores del mío se cumplen, para x igual a 2, por ejemplo, tengo 3 por 2, 6 más 1, 7, tengo el valor 7, ¿y qué me va a dar? Me va a dar una recta, ¿sí? Yo lo veo como una función. Para cada uno de los valores tengo un solo valor. No puedo tener dos valores. ¿Sí? ¿Está bien? La curva no puede hacer así. Porque para este valor tendría este y este. No es función esta curva. Esta otra sí. ¿Y qué es esto? Es una ecuación. Como vimos en el video donde presenté el plano real, ¿sí? Los ejes reales. Es lo mismo. No tiene secreto. Pero ahora, esta expresión, esta curva, tiene que cumplir la propiedad que te dije tantas veces, que para cada uno de los valores tenga uno solo. De acá no puedo tener dos. Entonces, esa es la idea de la función. ¿Qué cosas tenés que saber para poder encontrar el dominio de una función? En la imagen, mira, te voy a dar el secretito para que lo puedas hacer y para que te des cuenta que eso solo es lo que tenés que saber, no mucho más. Imagínate que yo tengo una función que llamo y igual a 2x más 8. Siempre pongo algo fácil, ¿sí? Lo que tenés que hacer para encontrar el dominio, o sea, los valores que puede tomar la variable independiente, ¿qué es lo que hago? Trato de encontrar cuentas imposibles. Hay cuentas en matemática con las variables reales que no se pueden hacer, y son dos. Una es la división de un número, por ejemplo 2, por 0. No se puede. No se puede dividir por 0. El teorema de la división no lo permite. Un chocolate que tomo 2 de 0 partes no tiene sentido. Infinito da. Esta cuenta no se puede. Y la otra cuenta que es imposible de hacer es la raíz de un número negativo. Por ejemplo, raíz de menos 1. No se puede. Está prohibido. Entonces, lo que tenés que hacer con esto es tratar de encontrar si existe alguna posibilidad de que esto pase. Si ninguna de estas cosas pasan acá o pueden llegar a pasar, el dominio va a ser todos los reales de la variable independiente. ¿Parece raro? Sí, parece raro. Pero fíjate, ¿hay algún problema con x acá? ¿Hay algún valor de x que cuando lo ponga acá, la cuenta me dé una cuenta imposible? ¿Hay algún valor? Siempre que ponga un x acá, real, y lo multiplico por 2, la cuenta se puede hacer, está permitida. Y siempre que le sumo 8, la cuenta va a estar permitida. Nunca va a aparecer una raíz, ni nada raro, ni una división por 0, no. Siempre voy a poder hacer esta cuenta. Entonces, como no existe ningún x que me impida hacer la cuenta, el dominio de la función va a ser todos los reales. Todos los valores de x permiten hacer la cuenta. ¿Está bien? Distinto es el caso donde, por ejemplo, te digo 2x más 1 sobre x. Acá hay un valor de x que hace que acá aparezca una cuenta imposible. ¿Cuál es el valor? Y bueno, flaco, cuando pongas x igual a 0, esto se te explota, se te rompe, no funciona, porque esta cuenta es imposible de hacer. ¿Y hay algún otro valor que haga que esta cuenta sea imposible? No hay otro valor. Analizarlo y no te va a dar otro valor. Entonces, como x igual a 0 es el único valor que hace que esa cuenta sea imposible de hacer, el dominio de esta nueva función van a ser todos los reales
menos el valor S. ¿Menos cuánto? Así, entre llaves. 0. Estamos hablando de X. El dominio son los valores de X, de la variable independiente, ¿sí? Todos los reales menos el 0. Esta es la manera que se muestra. ¿Y cómo calculo la imagen? Bueno, la imagen son los valores que me devuelve la función. ¿Qué es lo que se hace? Se despeja la variable X para que me quede como esto, igual a algo, bueno, X igual a algo, y se hace el mismo mecanismo con la Y, ¿sí? Y encuentro qué cuentas con Y no se pueden. Y ahí me voy a dar cuenta cuál es la imagen de la función. Por ejemplo, para este caso más complicado que te puse acá y yo quiero encontrar la imagen de la función, despejo X. ¿Y cómo hago? Bueno, pasar el X multiplicando Y por X igual a 2 más 5X. Junto las X por un lado, fíjate, y X, y es como si fuera una cantidad, ¿sí? Menos 5X igual a 2. Saco factor común X, ¿de quién? De Y menos 5, igual a 2. Paso dividiendo este término, ¿y cuánto me da? Me queda que X es 2 dividido esto, 2 dividido Y menos 5. Me pregunto, ¿hay alguna cuenta con Y que haga que esto sea imposible de resolver? Sí, Y igual a 5, porque cuando ponga Y igual a 5 acá me aparece un 0 y la división por 0 no la puedo hacer. Así que la imagen de esta función, ponelo así, imagen o im o lo que quieras, van a ser todos los reales, porque Y puede tomar cualquier valor real menos el valor imposible. ¿Cuál es el valor imposible? 5. Así que todos los reales menos el 5. ¿Sí? Encontraste el dominio y la imagen de una función. Ya está. Y para las gráficas, ¿cómo hacemos para entender las gráficas? En principio, pensá en los puntos. ¿Qué condiciones tienen que cumplir los puntos para estar dentro de la curva? Y si no, tratar de entender las técnicas que vamos a ver más adelante en los otros videos, que son polinomios y demás. Bueno, salimos del aula y estamos acá relajados, tranquilos. Y este video que vimos es el de funciones. Y quizás en el aula se vio un poco horrible, porque estábamos en un aula y me pongo nervioso cuando estoy en un aula. Pero ahora estamos tranquilos, escuchando los pajaritos. Sí, vamos a ver el tema de funciones de otra manera. Sí, te lo voy a mostrar bien fácil, bien rápido, para que lo entiendas de otro punto de vista. Y es el siguiente. Mirá la función como una máquina. Ok, una máquina donde entran cosas y salen cosas. Entran números, salen números también. ¿Qué significa esta máquina? Esta máquina significa que entro con números y esos números los meto en una expresión y el resultado me da el resultado de esa expresión evaluada en ese número. ¿Qué significa? Que en esta expresión voy a tener una cuenta, ¿sí?, con un casillero donde voy a poder poner los números de entrada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, X más 1 dividido X es una estructura matemática, una expresión, donde el lugar disponible para ubicar ahí al número de entrada y hacer la cuenta y ver qué me da por resultado es acá, esta variable. Es variable, no es constante, es variable porque depende de lo que le ponga a la entrada. ¿Ok? Entonces, si yo entro con un número, por ejemplo, 3, el resultado de la función se llama evaluar a la función en 3 y significa hacer la cuenta, por más espantosa que sea, con ese número, con 3. Pongo 3 acá y pongo 3 acá. Y hace la cuenta. Que te da, no sé, un resultado. El resultado es la función evaluada en 3. ¿Sí? Esa es la idea. Tan simple como es una pavada. Ahora, vos podés ponerle números y el resultado te da un número. Ahora, puede pasar que cuando le pongas un número determinado acá, esto se transforma en una cuenta imposible. ¿Qué significa? Que en este caso, por ejemplo, cuando pongo el valor de entrada 0 y ya quiero hacer la cuenta, ¿qué me da por resultado? Infinito. No existe la división por 0. Porque acá tengo un 0. ¿Ok? Podés distribuirlo, ok, distribuirlo, pero igual te va a aparecer un 0. Dividiendo. Entonces, como hay algunos valores de entrada que hacen que la máquina se rompa, que hacen que aparezcan cuentas imposibles, hay determinados valores de entrada que no le puedo poner a la función. Entonces, voy a definir al conjunto de valores que sí le puedo dar de comer a la función como el dominio de la función. ¿Está bien? ¿Y cómo lo calculo?
Y bueno, encontrar los valores donde no se puede calcular la función y el dominio va a ser todos los reales menos esos valorcitos feos que hacen que la función se rompa. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el dominio de una función, así de fácil. ¿Y qué es la imagen? Bueno, la imagen son los posibles valores que me va a devolver la función. Porque puede ser que haya valores que la función jamás me va a devolver. Y puede ser que hay valores que sí me pueda devolver. Por ejemplo, hay algunas funciones, por ejemplo, que es imposible que me devuelva el número 7. Jamás me puede devolver el número 7. Entonces la imagen es el conjunto de valores que me puede llegar a devolver la función. Ok, ¿y cómo lo escribo? Y como todos los reales, menos los valores que jamás me va a devolver la función. ¿Y cómo encuentro esos valores? Con la técnica que te mostré, despejando la variable independiente, la x, en estos casos, y analizando como dominio. Entonces, si yo tengo y igual a esto, y quiero encontrar la imagen, lo que hago es despejar la x, ¿sí? Como lo vimos en el video. Y ahí encontrás cuáles son los valores que jamás me puede devolver la función. Entonces la imagen queda establecida, queda determinada, ¿sí? Entonces pensás a la función como una máquina, donde le das valores del dominio y donde te devuelve valores de la imagen. ¿Ok? Y después hay puntitos que aparecieron por ahí, por ejemplo, que en matemática no hay unidades, ¿sí? Que aparezca una unidad en matemática es porque estamos hablando de grados, por ejemplo, pero generalmente no aparecen kilogramos, metros, esas cosas no. Matemática es todo adimensional, se dice, porque no hay unidades. Después, bueno, la condición fundamental de las funciones, ¿qué significa? Fundamental de las funciones es pensar que cuando le doy un valor a la entrada, el resultado me da uno solo. No me puede devolver dos valores. ¿Ok? Para cada uno de los valores de entrada, el resultado es uno solo. O sea, le doy 3 y me devuelve un número. No me puede devolver dos números cuando le doy 3, porque tiene una sola salida. Y aparte, si lo pensás como algo físico, porque las funciones se usan para cosas físicas, es como la altura de un globo a medida que pasa el tiempo. ¿Es razonable que la altura de un globo en un momento del tiempo sea una altura y al mismo tiempo sea otra? No, porque es un solo globo. No tengo dos globos, ¿ok? Bueno, eso se tiene que cumplir en cualquier función, por más cantidad de variables que tenga. Esa es la condición fundamental que tienen que cumplir las funciones para que sean funciones. Y el otro punto, bueno, otros puntitos que aparecen es que se llama x a la variable independiente, ¿sí? En el eje de abscisas horizontal, la y se llama dependiente en el eje de ordenadas, eso es la forma que se llama y se acostumbra. Después aparecen cuentas imposibles como la división por cero que lo vimos en el video anterior, como la raíz de un número negativo, que para los reales está prohibido, ¿sí? Pero vimos que definimos números complejos como la raíz de menos 1, la unidad imaginaria. Así que eso es todo, había que aclarar esas cosas, ¿sí? Son importantes, no te olvides que ver a la función como una máquina es una forma muy fácil de entender de qué estamos hablando, ¿está bien? Y la lógica funciona. Así que hasta acá este video, espero que de algo te haya sabido. No te olvides que no existen cosas difíciles. Las cosas difíciles son cosas complejas que demandan tiempo y dedicación a entenderlas. Cuando las entendés, decís que son fáciles. Así que, mucha suerte.